Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy nos sumergimos en un tema que a primera vista puede parecer un poco árido, pero les aseguro que es mucho más fascinante de lo que imaginan. El mundo de la deuda. Sí, la deuda. Un tema que a veces puede resultar un dolor de cabeza. Exacto, pero es un tema crucial para entender cómo funciona el mundo, especialmente en el contexto de los países en desarrollo. Y para guiarnos en este viaje nos adentraremos en La bolsa o la vida de Eric Toussaint. Un libro que no se anda con rodeos, ¿verdad? Va directo al grano. Sin duda. Y uno de los puntos que más me impactó es la persistencia del problema. A pesar de todos los esfuerzos, la deuda de los países más pobres sigue creciendo. Es una paradoja que nos hace preguntarnos qué está fallando. Bueno, el libro no solo describe el problema, sino que también profundiza en sus causas. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Totalmente. ¿Y cuáles son, según Toussaint, las claves para entender este fenómeno? Bueno, él identifica tres factores principales. El primero es la constante fuga de capitales desde las naciones en desarrollo hacia los países industrializados. Fuga de capitales. ¿Te refieres a que el dinero sale de los países que más lo necesitan? Exactamente. Y lo más sorprendente es que esta salida de capital a menudo supera la ayuda que reciben. Es como intentar llenar un barril sin fondo. Una imagen muy gráfica que ilustra la magnitud del problema. Y esto nos lleva al segundo factor, ¿verdad? Sí, la disminución histórica de la ayuda oficial al desarrollo. Aunque se habla mucho de solidaridad y apoyo internacional, la realidad es que la ayuda ha ido disminuyendo con el tiempo. Entonces, no solo se trata de una fuga de recursos, sino también de una reducción de la ayuda que se supone que deberían recibir. Es una combinación preocupante. ¿Y cuál es el tercer factor? El tercer factor que impulsa esta nueva crisis de deuda es una especie de tormenta perfecta. La disminución de los ingresos por exportaciones, el aumento de las tasas de interés en los nuevos préstamos y la reducción de los flujos de capital provenientes de las naciones ricas. Es decir, una serie de factores que se combinan para crear un escenario muy complicado para los países más endeudados. Exactamente. Imagínate un país que depende en gran medida de la exportación de un solo producto, como el café. Si el precio del café cae en el mercado internacional, sus ingresos se desploman y se ven obligados a recurrir a más préstamos para cubrir sus necesidades básicas. Y esto los atrapa en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Es una situación realmente preocupante. Pero más allá de las cifras y los indicadores económicos, el libro también nos invita a reflexionar sobre el papel de los diferentes actores involucrados en esta crisis. Sí, Toussaint va más allá de las narrativas simplistas de buenos y malos. Analiza el papel de instituciones como el FMI y el Banco Mundial, que a menudo actúan como ejecutores de programas de ajuste estructural. Programas que, en teoría, deberían ayudar a los países a superar sus dificultades económicas. Sí, pero la realidad es que a menudo imponen condiciones que priorizan el pago de la deuda sobre el bienestar social. Es decir, que en lugar de aliviar la carga, esos programas pueden estar agravando la situación para la población. Para aquellos que no estén familiarizados con este término, ¿podrías explicarnos brevemente qué son los programas de ajuste estructural? Claro, son un conjunto de medidas económicas que se imponen a los países que buscan préstamos o ayuda financiera. Suelen incluir recortes en el gasto público, privatizaciones y liberalización del comercio. Y aunque pueden tener algunos beneficios a largo plazo, sus efectos inmediatos suelen ser devastadores para las poblaciones más vulnerables. Entonces la idea es que paguen sus deudas a costa de sacrificar servicios básicos como la educación o la salud. Eso plantea serias dudas sobre la ética de estas medidas. Y hablando de ética, la corrupción también juega un papel importante en esta historia, ¿verdad? Sí, pero Toussaint desafía la idea de que la corrupción es un problema exclusivo de los países en desarrollo. ¿A qué te refieres? Bueno, él argumenta que las naciones industrializadas, especialmente aquellas con leyes permisivas en materia de sobornos y comisiones, también tienen una gran responsabilidad. Entonces, no podemos simplemente señalar con el dedo a los países en desarrollo y decir que son los únicos culpables. Exactamente, es un problema complejo que requiere un análisis más profundo y honesto. Totalmente de acuerdo. Y para comprender mejor esta crisis es fundamental mirar hacia atrás, ¿no? Entender el contexto histórico que nos ha llevado hasta aquí. Absolutamente. La crisis de la deuda tiene profundas raíces históricas que se remontan al colonialismo y al auge del neoliberalismo. Dos fenómenos que han marcado profundamente la historia de los países en desarrollo. Sin duda. Y entender esta conexión es crucial para analizar la situación actual con mayor profundidad.
Entonces, hablemos de ese contexto histórico. ¿Cómo se relacionan el colonialismo y el neoliberalismo con la crisis de deuda que estamos viendo hoy? Bueno, por ejemplo, las economías latinoamericanas han experimentado 4 grandes crisis de deuda a lo largo de 2 siglos, y estas crisis no son eventos aislados, sino que están conectadas a ciclos más amplios de expansión y contracción del capitalismo global. O sea, que la historia se repite. En cierto modo, sí. El colonialismo sentó las bases para un sistema de explotación que continúa hasta el día de hoy, y el neoliberalismo, con su énfasis en la liberalización del comercio y la reducción del papel del Estado, ha exacerbado las desigualdades existentes. Entiendo. Es como si el colonialismo hubiera creado una herida que el neoliberalismo se ha encargado de reabrir una y otra vez. Exacto. Y esto se ve reflejado en el concepto de intercambio desigual que Toussaint explica en detalle en el libro. Intercambio desigual. ¿A qué se refiere con eso? Describe cómo los términos de intercambio comercial a menudo perjudican a los países en desarrollo. Los precios de sus materias primas se mantienen bajos, mientras que los precios de los bienes manufacturados que importan de los países desarrollados son altos. Es un sistema que perpetúa la desigualdad y dificulta el desarrollo de los países más pobres. Precisamente. Y esto nos lleva a otro punto fundamental que Toussaint abordan en el libro, el costo humano de esta crisis. Más allá de las cifras y los indicadores económicos, hay historias de personas reales cuyas vidas se ven afectadas por esta situación. Y precisamente ahí es donde quiero enfocarme ahora. Hablemos del impacto real de la crisis de la deuda en la vida de las personas. Bueno, los recortes en el gasto público, que a menudo se imponen como parte de los programas de ajuste estructural, suelen tener consecuencias devastadoras en áreas como la educación y la salud. Es decir, que se recortan las áreas que son fundamentales para el desarrollo humano. Exactamente. Por ejemplo, en Zambia, el pago de la deuda llegó a consumir 35 veces más recursos que la educación primaria. Imagínate el impacto que esto tiene en las futuras generaciones. Es una realidad desgarradora. Priorizar el pago de la deuda sobre la educación de los niños es una decisión con consecuencias a largo plazo. Y no solo la educación se ve afectada, ¿verdad? Claro que no. La salud también sufre un gran impacto. La falta de inversión en infraestructuras sanitarias, la escasez de medicamentos y la reducción de personal médico son solo algunas de las consecuencias. Es una situación crítica que afecta la vida de millones de personas. Y lo más preocupante es que a menudo se ignora este impacto humano. Sí, Toussaint critica duramente el enfoque basado en resultados del FMI, argumentando que se centra demasiado en indicadores económicos y pasa por alto las consecuencias sociales de sus políticas. Es como si se tratara de una ecuación matemática donde las variables son vidas humanas. Es una visión fría e insensible de la realidad. Y hablando de visiones, el libro también analiza cómo se percibe la crisis de la deuda a nivel global. Sí, Toussaint dedica un capítulo a analizar cómo la concentración de los medios de comunicación y el control de la información influyen en la percepción pública de la crisis. ¿Te refieres a que los medios de comunicación pueden estar manipulando la información sobre la deuda? No necesariamente manipulando, pero sí presentando una visión parcial de la realidad. A menudo se perpetúan narrativas que favorecen a los países ricos y a las instituciones financieras internacionales, mientras que las voces de los países en desarrollo son silenciadas. Es decir, que la información que recibimos sobre la crisis de la deuda puede estar sesgada, mostrándonos solo una parte de la historia. Exactamente. Y esto tiene un impacto en la forma en que se percibe el problema y en las posibles soluciones que se plantean. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo funciona esto? Claro. Toussaint relata la experiencia de un periodista en Costa de Marfil que observó que era mucho más fácil conseguir imágenes de agricultores franceses protestando por la caída del precio del cacao que imágenes de agricultores marfileños sufriendo las consecuencias de esa misma crisis. Esto ilustra la tendencia de los medios a enfocarse en las historias que les resultan más cercanas o que encajan en sus narrativas preestablecidas. Es una forma sutil pero efectiva de controlar la narrativa y moldear la opinión pública. Y hablando de narrativas, el libro también critica la forma en que se presenta el libre mercado como una solución mágica a todos los problemas. Sí, Toussaint lo describe como un dogma que se repite constantemente en los medios de comunicación, presentándolo como una fuerza imparable e incuestionable. Y esta visión ignora las fallas del sistema y las consecuencias negativas que tiene para millones de personas. Exactamente. Es una crítica a la forma en que se construye el discurso económico dominante, que a menudo deja de lado las consideraciones éticas y sociales. Pero lo interesante es que el libro no se limita a criticar el sistema actual, sino que también explora alternativas. Alternativas. Me interesa mucho saber cuáles son esas propuestas. Bueno, una de las ideas centrales es la creación de un índice de pobreza humana que vaya más allá de los indicadores económicos tradicionales y tenga en cuenta factores como la esperanza de vida, la educación y el acceso a servicios básicos. Sería una forma más completa de medir el bienestar de una población.
¿Y qué otros ejemplos ofrece el libro de países que han implementado políticas alternativas y han logrado resultados positivos? Cuba, por ejemplo, obtiene una alta calificación en este índice a pesar de sus limitaciones económicas. Esto se debe a la prioridad que el gobierno cubano ha dado a la educación, la salud y los programas sociales. Es un ejemplo de que es posible romper con el modelo neoliberal y construir un sistema que priorice el bienestar humano. Es un ejemplo esperanzador que demuestra que hay alternativas viables. ¿Y qué otras propuestas plantea el libro para avanzar hacia un sistema más justo? Toussaint aboga por políticas que prioricen el desarrollo humano sobre el pago de la deuda. Propone ideas como gravar las transacciones financieras internacionales para generar recursos para programas sociales, investigar y repatriar los capitales fugados por las élites de los países en desarrollo e implementar sistemas fiscales progresivos para redistribuir la riqueza. Son ideas audaces que desafían el statu quo, pero que sin duda merecen ser consideradas. Y con esto creo que hemos cubierto una buena parte del contenido del libro. Sí, hemos explorado las causas de la crisis de la deuda, su impacto humano, la influencia de los medios de comunicación y algunas alternativas al sistema actual. Ha sido una inmersión profunda y reveladora. Sin duda. Y creo que es un buen punto de partida para seguir reflexionando sobre este tema tan complejo y urgente. Volviendo a nuestra inmersión en la bolsa o la vida, en Toussaint nos lleva a un punto que me parece crucial, y es cómo la deuda se puede utilizar como herramienta de control político. Eso es algo que no había considerado antes. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro. Piensa en la vulnerabilidad de un país que está endeudado. Sus acreedores, ya sean países ricos o instituciones financieras internacionales, pueden influir en sus políticas económicas e incluso en sus decisiones políticas. Es como si la deuda se convirtiera en un instrumento para ejercer presión. Exactamente. Y esto se ve aún más claro cuando miramos la historia. El libro describe cómo la deuda se ha utilizado para subyugar a las naciones en desarrollo desde la época colonial. Es un patrón que se repite a lo largo del tiempo. El poder económico se traduce en poder político. Sí, Toussaint argumenta que el sistema de deuda actual es una continuación de ese legado colonial. Aunque los actores han cambiado, la dinámica de poder sigue siendo similar. Es desalentador pensar que este ciclo de explotación lleva siglos en marcha. ¿Hay algún ejemplo histórico concreto que ilustre esta dinámica? Claro, Toussaint menciona el caso de Haití, que se vio obligado a pagar una deuda de independencia a Francia después de liberarse del yugo colonial en el siglo XIX. Esta deuda, que fue impuesta por la fuerza, lastró la economía haitiana durante décadas. Es un ejemplo claro de cómo la deuda puede utilizarse como un arma para perpetuar la dominación. Pero a pesar de estos ejemplos, el libro también nos ofrece un rayo de esperanza. Sí, Toussaint explora algunos ejemplos de países que han desafiado el sistema de deuda y han logrado avances significativos en la reducción de la pobreza. Es alentador saber que hay alternativas, que la resistencia es posible. ¿Podrías contarnos sobre algunos de estos países? Por supuesto. Cuba, como mencionamos antes, es un caso notable. A pesar del embargo económico impuesto por Estados Unidos, ha logrado un alto nivel de desarrollo humano, priorizando la educación y la salud. Es un ejemplo inspirador que demuestra que es posible elegir un camino diferente. Exactamente. Y hay otro ejemplo que vale la pena mencionar, Bolivia. Bolivia ha renegociado su deuda y ha aumentado el gasto social, mejorando significativamente la vida de su población. Estos ejemplos nos dan esperanza, ¿verdad? Demuestran que el cambio es posible, que la lucha contra la deuda puede ser un motor de progreso social. Sin duda. Y en esta lucha, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel fundamental. ¿Y cómo contribuyen estos movimientos a la lucha contra la deuda? ¿Qué estrategias utilizan? Bueno, estos movimientos trabajan en diferentes frentes. Por un lado, informan a la población sobre las causas y las consecuencias de la deuda. También organizan protestas y campañas para exigir a los gobiernos que adopten políticas más justas. Y por último, proponen alternativas al sistema actual. Es inspirador ver cómo la gente se organiza y se moviliza para luchar por la justicia económica. Recuerdo la campaña Jubileo 2000 que exigió la cancelación de la deuda de los países más pobres. Fue un gran ejemplo del poder de estos movimientos. Exactamente. Y esta lucha es más relevante que nunca. La crisis de la deuda no ha desaparecido y sus consecuencias son cada vez más graves, especialmente en el contexto actual. ¿Te refieres al contexto de la pandemia y la crisis climática? Sí, la pandemia ha agravado la desigualdad económica y ha llevado a muchos países al borde del colapso financiero. Esto los hace aún más dependientes de los préstamos y más vulnerables a la imposición de condiciones por parte de los acreedores. Es como si la pandemia hubiera añadido una capa más de complejidad a la crisis de la deuda. Exactamente. Y la crisis climática también tiene un impacto directo.
Los países más pobres, que son los que menos han contribuido al cambio climático, son los que más sufren sus consecuencias. Es una injusticia. Las sequías, las inundaciones, todos esos fenómenos afectan a la agricultura, la infraestructura, la salud, y esto aumenta la presión sobre sus economías. Y al mismo tiempo, la deuda les impide invertir en medidas para adaptarse al cambio climático. Es un círculo vicioso. Es una tragedia que requiere una respuesta global. No podemos seguir ignorando esta realidad. Totalmente de acuerdo. Necesitamos un cambio de sistema, un sistema que ponga a las personas y al planeta en primer lugar. El libro nos ha ayudado a comprender mejor los mecanismos de la deuda, pero también nos ha interpelado, ¿verdad? Nos ha hecho pensar en nuestra propia responsabilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos para contribuir a este cambio? Bueno, lo primero es educarnos, informarnos sobre el problema y luego compartir esta información con nuestro entorno. El conocimiento es el primer paso. Exactamente. También podemos apoyar a las organizaciones que trabajan por la justicia de la deuda. Hay muchas maneras de hacerlo, ya sea con nuestro tiempo, con nuestro dinero o simplemente con nuestra voz. Y no olvidemos la importancia de la presión política. Podemos escribir a nuestros representantes, participar en campañas, hacer que nuestras voces se escuchen. Por supuesto. La presión ciudadana es fundamental para generar cambios. Y en nuestro día a día también podemos tomar decisiones conscientes, apoyar a empresas responsables y evitar a aquellas que se benefician de la explotación. Cada acción cuenta. Y juntas, estas acciones pueden crear un movimiento poderoso. Sin duda, la lucha contra la deuda es una lucha por la justicia social, por un mundo más equitativo y sostenible. Continuamos nuestra inmersión profunda en la bolsa o la vida. En las partes anteriores exploramos las causas de la crisis de la deuda, su impacto en la vida de las personas y cómo se ha utilizado como herramienta de control. Ahora, me gustaría sentarme en un aspecto que Toussaint analiza con mucha profundidad, y es el papel de los medios de comunicación en la construcción de una narrativa dominante sobre la crisis. Sí, es un punto crucial. Toussaint argumenta que los grandes medios de comunicación juegan un papel fundamental en la configuración de la opinión pública sobre este tema. ¿De qué manera influyen los medios en la percepción de la crisis? Bueno, a menudo simplifican la narrativa, presentando una versión parcial de la realidad. Por ejemplo, durante la crisis de la deuda latinoamericana en la década de 1980, se enfatizaba la corrupción y la mala gestión de los gobiernos latinoamericanos, mientras se minimizaba el papel de los bancos internacionales y las políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI. Es como si se culpara a las víctimas en lugar de analizar las causas estructurales. Exactamente. Y al hacer esto, se perpetúan estereotipos y prejuicios que dificultan la búsqueda de soluciones justas y equitativas. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esta influencia mediática? ¿Cómo podemos acceder a una información más completa y crítica? Toussaint nos invita a ser más críticos con la información que consumimos. Debemos cuestionar las fuentes, buscar diferentes perspectivas, contrastar la información. Y también es importante apoyar a medios de comunicación independientes que ofrecen una visión más crítica y plural. Es un llamado a ser más activos en la búsqueda de información, a no conformarnos con lo que nos llega de forma pasiva. Y hablando de alternativas, Toussaint no se limita a criticar el sistema actual, sino que también propone soluciones. Sí, en el libro se exploran diferentes alternativas, desde la creación de un tribunal internacional de arbitraje para resolver disputas sobre la deuda, hasta propuestas más radicales como la condonación de la deuda a los países más pobres. La condonación de la deuda es una idea que genera mucha polémica. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra? Bueno, quienes están a favor argumentan que la deuda de muchos países es ilegítima o insostenible y que cancelarla sería un acto de justicia. Por otro lado, los que se oponen temen que esto genere un riesgo moral, incentivando a los países a endeudarse irresponsablemente en el futuro. Es un debate complejo, con argumentos válidos en ambos lados. Sí, y Toussaint lo reconoce. Él propone una condonación selectiva y condicionada, dirigida a los países más pobres y sujeta a ciertas condiciones, como la implementación de políticas que garanticen la transparencia. Es una propuesta que busca un equilibrio entre las necesidades de los países deudores y los intereses de los acreedores. Exacto. Y otra idea interesante que propone es la creación de un mecanismo de auditoría de la deuda. ¿En qué consiste la auditoría de la deuda? Se trata de investigar la legitimidad de las deudas, ya que en muchos casos estas deudas se originaron en condiciones injustas o ilegales. Por ejemplo, préstamos concedidos a dictaduras o proyectos que solo beneficiaron a empresas transnacionales. Sería una forma de hacer justicia, de romper con las cadenas del pasado. Precisamente.
Y finalmente, Tuzán nos invita a imaginar un nuevo sistema financiero internacional basado en la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía de los pueblos. Un sistema donde la economía esté al servicio de las personas y no al revés. Exactamente. La bolsa o la vida nos ha brindado una visión muy completa de la crisis de la deuda, pero también nos ha dejado con una gran pregunta. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Y la respuesta está en nuestras manos. Podemos informarnos, podemos organizarnos, podemos presionar a nuestros gobiernos, podemos tomar decisiones de consumo responsables. Cada acción cuenta. Y creo que este es el mensaje principal que nos deja el libro. La lucha contra la deuda es una lucha por un mundo más justo y sostenible, y todos tenemos un papel que jugar en esta lucha. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya resultado tan enriquecedora como a nosotros.